Bueno, Baruch Hashem, apreciados, apreciada comunidad, apreciados hermanos, Ajim Bajayot, amigos, a todos damos gracias a Hashem por la vida de cada uno de ustedes y por supuesto también por este tiempo que nos permite Hashem compartir como comunidad, compartir este tiempo de plegaria, de ruego, de oración a través de la tefilá de Shaharit, la oración de Shaharit. Eh, bueno, y vamos a aprovechar el momento también para compartir con ustedes un, un breve comentario de esta parashá que inicia esta semana, la parashá que lleva por nombre Yitro, es el nombre de la parashá, ¿verdad? Parashá Yitro. Y es una de las parashot que tiene un nombre bastante peculiar porque la parashá le asigna, o el nombre que se le asigna a esta parashá es el nombre de el suegro de Moshe. Es el nombre de un personaje que, digamos, aparece en todo el relato bíblico, en todo el relato de la Torá, sobre todo que conecta con la salida, la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y para compartir este comentario, quiero apoyarme precisamente en lo que dice el verso 1, como inicia esta parashá en el capítulo 18 de Shemot. Dice, Yitro, sacerdote de Midian, suegro de Moshe, oyó Hashem, todo lo que Hashem había hecho por Moshe y por su pueblo Israel, y que el Eterno había sacado a Israel de Egipto. Uno de los, uno de los reconocidos comentaristas de la Torá, Rabbi Shlomo Itzhaki, más popularmente conocido como Rashi, formula una pregunta con relación a esta parashá. Él formula una pregunta en la cual él presenta el siguiente, el siguiente interrogante. Dice, ¿qué fue lo que oyó? Dice Rashi, o pregunta Rashi, ¿qué fue lo que oyó Yitro que lo motivó a ir hacia el pueblo de Israel? ¿Qué fue lo que oyó Yitro que lo motivó a ir hacia el pueblo de Israel? Es la pregunta que hace Rashi. ¿Será que fue la división del mar de juncos o la guerra contra Amalek? Es una de las preguntas que formula este gran comentarista con relación precisamente a esta parasha. Como es sabido, mis queridos Ahem, Amalek salió a pelear contra Israel en Refidim y precisamente los Jajamín argumentan, explican los Jajamín que el nombre del lugar, Refidim, alude a que el pueblo de Israel, dicen los sabios, que el nombre de ese sitio alude a que el pueblo de Israel descendió el estudio de la Torá, o más bien, también podríamos decir que descuidó el estudio de la Torá, descuidó o descendió el estudio de la Torá. Lo dicen, eso lo argumentan eh, los jajamín. Sin embargo, esa afirmación resulta, mis queridos Javerín, esa afirmación resulta un tanto problemática.
O sea, decir que la guerra que se genera en Refidim se debió al descuido, se debió a el descenso de la Torá o el estudio de la Torá de parte del pueblo de Israel. Esa afirmación resulta un tanto problemática. ¿Y por qué razón resulta un tanto problemática esa afirmación? Porque solo con respecto a la persona que está obligada a estudiar la Torá, podemos decir que descuida su estudio, ¿verdad? Si descuida su estudio la persona, pero el pueblo de Israel en el momento, oiga bien eso, en el momento de la guerra, de la batalla, de la confrontación que tiene contra Amalek, hasta ese momento todavía el pueblo de Israel no había recibido la Torá y por lo tanto aún no tenían ellos la obligación de estudiar Torá. Entonces, ¿cómo es posible que la Torá les reclame no haberse dedicado de manera debida al estudio de la Torá? O sea, ¿cómo podemos decir que es debido al descuido, al descenso del estudio de la Torá, lo que provocó o lo que produjo la confrontación de Israel en Refidim? Si ellos aún no habían recibido la Torá y de acuerdo a la afirmación de los Jajamín, esa batalla o esa guerra contra Amalek se debió fue precisamente por el descuido del estudio de la Torá. Entonces, podemos nosotros responder a esta inquietud, responder a esta pregunta, diciendo que después de la partición del mar, de la división del mar, todo el mundo tenía temor, todo el mundo tenía temor a Dios, todo el mundo tenía temor al Eterno, como precisamente lo vemos nosotros registrado en el capítulo 15, verso 14 del libro de Shemot, donde dice el capítulo 15, verso 14, los pueblos han oído, se estremecen, el terror se apoderó de los habitantes de Pelashet. Entonces, mis queridos hermanos, Amalek, óigalo bien, Amalek quiso enfriar la emuná, Amalek quiso enfriar la emuná, quiso enfriar la fe que recibieron de la gran revelación y de los milagros durante la partición del Mar Rojo. Óigalo bien. Lo que está intentando Amalek es enfriar la émuna, enfriar la fe que An Israel, que el pueblo de Israel había recibido o había fortalecido a través de las proezas, a través de los milagros que el pueblo de Israel había visto por parte de Hashem. Baruch Hashem, me están siguiendo, ¿verdad? Me están siguiendo. Entonces, mis queridos Javerín, fijémonos en algo. El pueblo de Israel no ha recibido la Torá hasta ese momento, pero las señales portentosas de Ribono Shel Olam, la protección de Hashem sobre el pueblo de Israel y todas las señales de protección que Hashem está teniendo con el pueblo, le está incrementando la emuná,
le está incrementando la fe al pueblo, ¿verdad? Y esto es lo que le está trayendo ánimo y esperanza al pueblo de Israel. La emuná, la fe. La fe es la que está nutriendo al pueblo de Israel en este momento. Presten atención, por favor, les agradezco. La emuná, la fe es la que le está en este momento nutriendo al pueblo de Israel. La fe es la que está fortaleciendo al pueblo de Israel en su confianza hacia el Eloah viviente, el Elohim viviente, la emuná, la fe. Israel no ha recibido Torah todavía, pero la emuná es la que, esa emuná ferviente, esa emuná, esa fe, es la que lo está sosteniendo y es la que lo mantiene fortalecido al pueblo. Por lo tanto, Amalek lo que busca en este momento es debilitar esa emuná, es separar a Israel de esa fe, de esa emuná hacia su Elohim, hacia su Dios. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Entonces Amalek quiere enfriar, quiere enfriar la fe del pueblo. ¿Por qué quiere enfriar la fe del pueblo? Recordemos que Israel en Egipto precisamente padece, sufre de el Kotzer Ruach, que es un concepto que ha estado presente durante el desarrollo de estas últimas parashot. Entonces, el Kotzer Ruach, la falta de suspiro, la falta de aliento, es la que hace que el pueblo se enfríe, es lo que hace que el pueblo se debilite en su confianza a Hashem, en su confianza a Dios. Y eso fue lo que produjo precisamente que cuando Moshe se acercó al pueblo para hablarles de la Yeshua, de la salvación, de la redención, de la Geulá al pueblo de Israel, ellos no oyeron, no escucharon. ¿Por qué no oyeron y por qué no escucharon? Precisamente por el Kotzer Ruach, por la falta de suspiro, por la falta de aliento. Entonces, Amalek ya sabe, Amalek ha identificado precisamente, vamos a decirle así, el talón de Aquiles de Israel. Ha identificado el talón de Aquiles de Israel y por eso Amalek dice, aquí es donde debo apuntar, aquí es donde debo yo eh, dirigir mi ataque a enfriar la emuná del pueblo. Esa emuná que comenzó a fortalecerse, comenzó a incrementarse debido a las maravillas, debido a los portentos, a las señales que el pueblo de Israel está viendo desde la salida de Egipto hasta este punto. Entonces, fíjense bien, mis queridos Javerín, lo importante de la emuná, lo importante de la fe y cómo cuando la fe está fortalecida, cómo cuando el pueblo está fortalecido en la emuná, cuando nosotros estamos fortalecidos en fe, en emuná, nuestra vida y nuestra dependencia de Hakodesh Barujú va a tener un incremento y va a tener mayor bendición. El resultado de fortalecer, el resultado de incrementar la emuná. Pero en esta ocasión, Amalek
empieza una tarea para intentar enfriar la emuná en el pueblo de Israel, esa emuná que se debe al resultado de la revelación o de la gran revelación y de los milagros durante la partición o la división del Mar Rojo. Por lo tanto, como también lo afirmaron los jajamín, los sabios, ellos dijeron, es similar a una bandera repleta, a una bandera no, a una bañera, es similar a una bañera repleta de agua hirviendo, en la cual todos temen entrar, hasta que llega un tonto y entra en ella y se quema. Pero como consecuencia de que él entra, de que él entrara, el agua se enfrió un poco. Entonces, así fue Amalek. Llegó a enfriar la emuná, llegó a enfriar la fe en Dios al luchar contra el pueblo de Israel. Y es lo que él buscaba. Ahora, ¿cómo es posible, mis queridos Javerín, cómo es posible que Dios le permitiera, que Hashem le permitiera a Amalek dañar de alguna manera esa fe pura, esa emuná pura que el pueblo de Israel estaba teniendo o estaba despertando? ¿Cómo es posible que Hashem permitiera eso, que Amalek comenzara a dañar de alguna manera esa fe, esa emuná pura que existía en el mundo a causa de la división del Mar Rojo y todo a causa del descuido de la Torá? ¿Cómo es posible? Bueno, eh, como algunos sabrán, mis queridos, eh, mis queridos hermanos, amigos, el hijo, el hijo está obligado a honrar a su padre. El hijo está obligado a honrar a su padre. Y la razón es que el padre le dio al hijo la existencia misma. El padre, la madre, le dan al hijo la existencia. Por lo tanto, cuando que os, ellos fueron los que, digamos, lo trajeron al mundo, ¿no? El padre, la madre, es cuando ellos son los que lo traen al mundo. Y, y digamos, lo cuidan, cuidan al hijo, lo mantienen y le otorgan también la posibilidad de todo lo que hará y será durante el resto de sus días. Por lo tanto, ese niño pequeño no comprende la importancia de todo ese tipo de trabajo y de toda esa labor y de todo el esfuerzo y dedicación que tienen los padres. Él no entiende todo eso y la gran bondad que tuvieron o que hicieron los padres, ¿verdad? Para, para con él. El Talmud, el Talmud nos cuenta algo acerca, y es lo siguiente. Rashi, eh, Rabí Tarfón, que digo, Rabí Tarfón, nos cuenta lo siguiente, eh, que es un gran tanaíta que se menciona en el Talmud, Rabí Tarfón, un gran tanaíta que es mencionado en el Talmud, nos cuenta lo siguiente, eh, que cuando él se enfermó, llegó su madre a recordarle la grandeza y los méritos de su hijo para que rezaran por él. Miren esto. Así que ella contó que Rabí Tarfón era muy cuidadoso en honrar a su madre.
Él era muy cuidadoso en honrar a su madre, hasta el punto en que en una oportunidad, cuando caminaban juntos, se rompieron los zapatos de su madre. Y entonces Rabí Tarfón se inclinó y colocó las manos debajo de los pies de su madre para que ella no tuviera que pisar sobre las piedras de la calle. Entonces los sabios, los jajamín, le dijeron a la madre, eh, a pesar de todo lo que cuentas o cuentas, las bondades que tú has hecho para con él son mucho mayores que lo que él hizo contigo, porque tú lo trajiste al mundo y lo cuidaste. Imagínense ustedes eso. Entonces, mis queridos ajín, el niño pequeño que no entiende las bondades que hacen o que tienen sus padres para con él, no será castigado por conocerlas. Lo mismo cuando no se comporta en forma respetuosa como debería ser con sus padres. A pesar de esto, dicen los jajamín, escuche con atención, que si un niño entiende lo que está haciendo, entonces es necesario reprenderlo y castigarlo, porque debería haber sido cuidadoso en honrar a sus padres. Lo mismo sucede con el resto de las misbot, con el resto de los mandamientos. Si bien no está obligado a cumplir las misbot hasta los 13 años de edad. Bueno, esto que acabamos de compartir, esto que les acabo de compartir o de leer, precisamente se asocia o se conecta de cierta manera con todo lo que hemos venido conversando hasta ahora. Porque el pueblo de Israel vio todos los grandes milagros, esos milagros portentosos que hizo Hashem en la salida de Egipto. Ellos vieron todos esos grandes milagros, esas grandes señales que Hashem hizo desde la salida de Egipto hasta el lugar donde ellos se encontraban. Y asimismo, en la división, en la partición del Mar Rojo, ellos fueron testigos, todo el pueblo fue testigo de ese gran hecho que ocurrió a ojos de ellos, en los ojos, delante de los ojos de ellos, cuando ellos vieron, y incluso no solamente vieron, porque ellos también entraron y caminaron entre el mar, sobre tierra firme. Ellos pudieron no solamente ver, sino caminar, entrar y andar en medio del mar. Y ellos también vieron cómo los egipcios entraron detrás de ellos, pero los egipcios se ahogaron. Así que el pueblo de Israel ve con sus propios ojos todo lo que Hashem está haciendo, todos los milagros, todas esas señales que Hashem está haciendo. Nos dice la Gemara que incluso una sirvienta que estuvo en el mar tuvo una visión profética más clara que la que tuvo el profeta Yehezkel. Eso lo dice la Gemara, ¿ok? Ellos debían haber comprendido por sí mismos el enorme agradecimiento que debían sentir hacia Dios por todas sus bondades y acercarse a Él en todo momento. Sin embargo, dice, sin que pasara ni un instante sin tener conciencia de la presencia divina, es sabido que lo principal del estudio de la Torah es acercarse al Creador. Y a pesar de que en ese momento, a pesar de que en ese instante el pueblo de Israel
todavía no había recibido la Torá, de todas formas o de todas maneras, debían haber comprendido a partir de todo lo ocurrido, a partir de todo lo que ellos estaban viendo, que su obligación era apegarse a Dios, apegarse a Hashem. Y fíjense lo que nos dice la Gemara. Si no hubiéramos recibido la Torá, habríamos tenido que aprender el recato de los gatos, la diligencia de las hormigas, etcétera, etcétera y etcétera. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, la Torá dice que el pueblo de Israel preguntó, el pueblo de Israel preguntó, está, esta es, dice el pueblo de Israel, o pregunta el pueblo de Israel, ¿está el Eterno con nosotros o no? Fíjense ustedes esa pregunta, ¿está el Eterno con nosotros o no? Oye, pero si ellos están viendo todo lo que está sucediendo, ellos están viendo las proezas, las señales, los milagros, los portentos que el Eterno está haciendo. Y ellos, sin embargo, preguntan, ¿está el Eterno con nosotros o no? Es decir, que el pueblo de Israel puso en duda la existencia de Hashem y la providencia divina sobre su creación. Y de esta manera, mis queridos ají, óigalo bien, de esta manera se alejaron de Hashem. Wow. O sea, fíjense bien, que la emuná, la fe, nos mantiene conectados con Hakodesh Baruj. O sea, la emuná, miren el papel que juega la emuná. La emuná nos mantiene conectados con Hakodesh Baruj. Y la intención de Amalek es enfriar la emuná para que entonces, al enfriar la emuná, que es lo único que en ese momento Israel tiene hacia su Dios, se enfríe y dude de Hashem. Y precisamente dudar de Hashem, dudar de la existencia de Hakodesh Barujú, inmediatamente crea una separación. Pero, ¿cómo se entiende el concepto de separación dentro del mundo judío? Dentro de la filosofía judía, de la hashkafá judía, ¿cómo se entiende el concepto de separación? El concepto de separación es divorcio o muerte. Divorcio o muerte significa que cuando hay un divorcio hay muerte. Cuando hay muerte, hay divorcio. Cuando una persona muere físicamente, hay un divorcio entre sus cuerpos y su alma, su neshama. Ese es el concepto de la hashkafá, de la filosofía judía, con relación a la palabra separación. Una separación es un divorcio, una muerte. Por lo tanto, en el Gan Edén, en el huerto del Edén, hubo un divorcio, una separación entre Adán Rishon y Hakodesh Barujú. O sea, el hombre se divorció de Hashem en el huerto del Edén. Por eso es que se habla de la muerte, que entró la muerte cuando le dice, si tú desobedeces, de cierto morirás. Pero si nosotros leemos el acontecimiento o el relato de Bereshit, Adán y Eva siguieron viviendo, ellos no murieron después de que cometieron la averá, después que cometieron la falta, ellos no murieron físicamente. Por lo tanto, lo que ocurrió fue un divorcio, una separación, lo cual es una muerte. Entonces murieron porque se dividieron o se separaron de Hakodesh Baruj. ¿Se está entendiendo eso? ¿Sí se está entendiendo? Bueno, esperamos que sí. Esperamos que sí. Entonces,
Amalek lo que busca es precisamente enfriar la emuná que mantiene en matrimonio al pueblo de Israel con Hashem. Y wow, tremendo, ¿no? Que lo mantienen unido a Hashem. Entonces, Amalek lo que quiere es el divorcio, lo que quiere es la separación, lo que quiere es la muerte en esa relación entre Hashem y el pueblo de Israel. Es lo que busca, es lo que busca, enfriar al pueblo de Israel para que pueda separarse, para que pueda distanciarse de su Dios, de su Eloah, ¿sí? De su creador. Eso es lo que está buscando precisamente Amalek. Separarlo, separarlo, distanciarlo, para que, eh, para que se termine por completo esa unión entre Hashem y An Israel o el pueblo hebreo en ese momento. Entonces, mis queridos Ajín, cuando el pueblo de Israel duda o dudó de la existencia de Hashem, porque ellos preguntan, ¿está el Eterno con nosotros o no? Dudaron, dudaron. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo el Yeser Hará en el Gan Edén? Sembrar duda a Adán y a Java. Eso fue lo que él hizo. Sembró duda en el corazón de Adán y Java al momento en el que le invita a comer del conocimiento del bien y del mal. Sembrar duda. Eso fue lo que hizo. Entonces, el pueblo de Israel va a dudar de la existencia de Hashem y de la providencia divina. Óigalo bien. Entonces, de esta manera, el pueblo de Israel se alejó, se divorció, se separó de Hashem, de Dios. Y entonces eso se le consideró como una tremenda profanación del nombre divino, del nombre de Hakodesh Baruj Hu, y un abandono completo hacia su creador, especialmente teniendo en cuenta que Dios, que Hashem es meticuloso con sus justos, con sus sadiquín, hasta el más mínimo detalle. Entonces, como consecuencia, vino Amalek entrando por la puerta de la duda que le abrió el pueblo de Israel, que le abrió el pueblo hebreo, y entonces enfrió la bañera, ¿verdad? Enfrió la bañera que estaba ardiendo en la fe, esa emuná ferviente que tenía el pueblo, comenzó a enfriarlo. Ese temor que tenía el pueblo de Hashem comenzó a enfriarse. Así que, mis queridos Javerín, la verdad es que a causa del ataque de Amalek, el pueblo de Israel recapacitó, recapacitó sobre sus actos, sobre sus acciones, y reconoció entonces la importancia de estar apegados a Hashem, volviendo a su emuná, volviendo a su fe, ¿verdad? Volviendo, óigalo bien, y la palabra volver es teshuvá. Entonces, imagínense cómo la emuná juega un papel importantísimo en la geulá, en la redención, en la teshuvá. La emuná es súper importante en todo este proceso de geulá o de teshuvá. Y queridos Javerín, esta precisamente
Ojo, ojo, ojo y ojo. Escuchen con atención. Esta precisamente es la corrección que provocó esa guerra. Ojo, o sea que una guerra lo que provoca es la corrección de qué? De la emuná. La emuná hacia HaKodesh Baruj Hu. La emuná hacia Hashem nuevamente. Así que la fe, la emuná, cubrió la falta que provocó Amalek con ese ataque que tiene Amalek. Y de la misma manera, cada persona que refuerza su Torah, que refuerza su emuná en Hashem, debilita la fuerza de Amalek. Recordemos una referencia, una cita, una palabra eh, que dicen nuestros jajamín, es decir, los, los sabios, eh, ellos dicen que la, la emuná, la fe, viene por el oír. La emuná viene por el oír. Oiga bien esto. La emuná viene por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? ¿El oír qué? La palabra de Dios. Exactamente. Entonces, fíjense cómo hay una conexión entre la emuná y la Torá, entre la emuná y la Geulá, la redención. Todo eso está conectado porque eso es una ejad, la ejad de Hashem, la ejad de HaKodesh Baruj Hu. Eso es una conexión completa. Entonces, cuando la persona se fortalece en emuná, se fortalece en Torá, querido Javerín, eso es lo que debilita la fuerza de Amalek. Es lo único que debilita la fuerza de Amalek. Y que pone en duda precisamente todo esto. Amalek pone en duda para debilitar la emuná en el pueblo, en la persona, y de esa manera pues poder alcanzar su propósito, su cometido. El libro de Shemot, para ir terminando, en el capítulo 17, verso 16, mira lo que dice. El Eterno tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Lo leíamos precisamente también el día de ayer. Esto indica, o esto quiere decir, que la obligación de fortalecer la Torá, la obligación de fortalecernos en Emuná, es necesario. ¿Para qué? Para poder corregir el decreto que provocó Amalek en contra de la emuná o en contra de la fe. Por eso es que necesitamos nosotros fortalecernos en Torah y en emuná. Y esto precisamente alude a este verso, el verso que acabamos de leer, que comienza con la palabra, pues eh, la mano se alza sobre el trono de Dios. En hebreo la palabra mano es yud. La palabra mano en hebreo es yud, la letra yud. La letra yud. Y en palo hebreo, si ustedes de pronto buscan el palo hebreo de la letra yud, se va a dar cuenta que es una mano. Precisamente es esta manito con la que leemos el Sefer Torah, el rollo de la Torah, esta manito. Entonces, la palabra mano en hebreo es yud o yad.
Yad, que tiene el mismo valor numérico de la palabra hebrea Sahab, que significa oro. Sahab, oro. Y el oro es una alusión al silencio. Es decir, abstenerse de la lashon hara. Porque la lashon hara es la boca de Amalek hablando. Baruch Hashem. ¿Qué te parece eso? La lashon hara es la boca de Amalek hablando. En otras palabras, cuando una persona, Hashbe Shalom, comete la shonjara o practica la shonjara, es la boca de Amalek la que está hablando para debilitar, para separar, para sembrar separación, divorcio y muerte. ¿Mm? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece ese bombón? ¿Mm? Tremendo, ¿no? Ahora, si el pueblo de Israel se hubiese quedado callado, el nombre de Dios había permanecido intacto. El nombre de Dios. ¿Por qué el nombre de Dios? Porque recuerden algo. Y aquí vamos a observar lo siguiente. Ya vamos a terminar. Yo sé que quieren terminar ya, pero es importante. Yud Hei Bat Hei. Yud Hei. La primera parte del tetragramatón. Yud Hei Bat Hei. La segunda parte, Bat Hei. La letra Bab, Yuhei, Bat Hei, es el puente entre la primera parte del nombre sagrado y la segunda parte del nombre sagrado. O sea, que la Bat es la que separa o la que une, más bien, la letra Bat es la que une la primera parte del nombre sagrado de la segunda parte del nombre sagrado. La letra Bat es la que está uniendo el nombre sagrado. Entonces, si el pueblo de Israel hubiese guardado silencio, el nombre de Hashem habría permanecido intacto y no se habría separado. No se habría separado. Y esto fue lo que entendió Yitro. Esto fue lo que entendió Yitro. Cómo el pueblo de Israel vio cara a cara la presencia divina y que en consecuencia se les exigía dar cuentas por sus actos y apegarse a Hashem. Entonces Yitro entendió que fueron castigados con la guerra con Amalek por haber preguntado, por haber dudado. ¿Está el Eterno con nosotros? ¿Sí o no? ¿Está el Eterno con nosotros? ¿Sí o no? Tremendo, ¿no? Entonces Yitro comprendió a partir de ese momento la enorme obligación de apegarse más a Hashem, de apegarse más a Adonai. Y es por eso que tiene esa gran revelación del honor de Dios, del honor de Hashem, que tuvo él que adherirse al pueblo de Israel, que le pidió a Moshe permitirle adherirse al pueblo de Israel. Y por eso abandonó todos los honores. Yitro, sacerdote de Midian, abandonó todos los honores, abandonó todas sus riquezas, ¿verdad? Que tenía en Midian, se despojó a sí mismo, ¿verdad? ¿Cómo le suena eso? ¿A qué le suena eso? Se despojó a sí mismo de todos los honores, de toda su riqueza, de todo lo que, le correspondía a él, y se fue al desierto con An Israel
a encontrarse con Hakodesh Barujú y a estudiar Torah con su yerno Moshe, con la única intención de acercarse más profundamente al Eloah viviente. Finalmente, mis queridos Javerín, la Torah alaba el gran entendimiento de Yitro, a pesar de no ser hebreo, a pesar de que Yitro no era hebreo, no era judío, pero la Torá alaba ese gran entendimiento y esa gran revelación de Yitro y dedicó precisamente toda la parashá a su nombre. Le dedicó toda la parashá a su nombre. Y no cualquier parashá, ¿verdad? No cualquier parashá, sino precisamente la parashá que muestra, que relata la entrega de la Torá. En esta parashá es donde se nos habla de la entrega de la bendita y de la santa Torá. Cuando Yitro llegó, Moshe Rabenu y los ancianos salieron a recibirlo, brindándole un honor real, un gran honor, y también tuvo el mérito de que dentro de esta parashá, Yitro, se relatara el consejo que él le da a Moshe respecto a que debían designar a jueces a cargo de él. Y no por nada Yitro tuvo el mérito de aconsejar a Moshe. Ojo, el mérito de aconsejar al gran líder. Yitro aconsejando al gran líder, al líder supremo de Israel, el mayor de los profetas, recibiendo un consejo de Yitro, alguien que no era judío ni hebreo. Interesante, ¿no? Esto se debió al mérito de su entendimiento y de su revelación de la importancia de la cercanía que debemos tener hacia Hashem. Y termino con las palabras, la Mesorá de Rabenu, en el capítulo 10 del libro de Hillel, de Lucas, capítulo 10, donde dice el verso 1, después de estas cosas, Yeshua escogió de entre sus talmidín a otros 60, a quienes envió delante de él de dos en dos a toda región y ciudades donde él habría de ir, para que ellos fueran abriendo pasos para él después llegar, para él después entrar. Se escogió Rabenu a otros 60 hombres también. Y luego dice, fíjense cómo conecta estas palabras con el consejo de Yitro. Y el verso 2 dice, y les decía, la cosecha a la verdad es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad pues al dueño de la cosecha que envíe sus obreros a recogerla. Palabras de Rabenu Hakadosh Yeshua para que recojamos esta gran cosecha.